Los estudios científicos nos mencionan que la intervención interdisciplinaria es importante para tratar a las víctimas que han sufrido algún abuso sexual, ya que el estrés postraumático necesita atenciones de especialistas para lograr mejorar a largo plazo. Hombres y mujeres cometen este delito, pero aproximadamente el 90% de los casos, las mujeres y los niños son abusados por hombres. Hoy, en Saber Vivir, hablaremos de este tema tan importante y delicado que cada día escuchamos con más frecuencia. Parecería que no hay vuelta atrás con este tipo de situaciones, pero mucho podemos hacer como sociedad. Así que te invitamos a que te quedes aquí con nosotros para aprender juntos cómo actuar ante estas situaciones y buscar siempre el bienestar de tu familia. Bienvenidos a Saber Vivir. El abuso sexual es un mal que existe en nuestra sociedad, así que en esta actividad vamos a presentar algunas situaciones y las personas nos dirán si es mito o realidad, así que comenzamos. Ok, Tonatiuh, te voy a presentar algunas situaciones, tú me dices mito o realidad, ¿ok? No importa cómo se vista o cómo actúe, no puede ser abusado. Es realidad. Es verdad, no puede ser abusado. Muy bien. Realidad. Las víctimas son culpables de lo sucedido. Mito. Mito. ¿Mito? Mito. Mito, muy bien. La violación se presenta en cualquier contexto familiar, cultural o social. Verdad. Realidad. Si realmente ella no hubiera querido, se habría resistido. Mito. 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 El riesgo de violencia sexual solo está en la calle. Mito. 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 Realidad. ¿La violación se puede evitar si se evade en las calles oscuras? Mito. ¿Toda violación tiene una repercusión a corto o largo plazo? Verdad. Realidad. Consumir sustancias tóxicas no es una invitación para el abuso sexual. Verdad. Si vas a la casa de alguien, asumes el riesgo de una agresión sexual. Mito. ¿La violación y la agresión sexual son delitos? Verdad. Realidad. Toda violación tiene repercusión a corto o largo plazo. Realidad. Las víctimas son culpables de lo sucedido. Mentira. ¿La violación se puede evitar si se evade en las calles oscuras? ¿Más o menos? Pues no debería, pero yo creo que es un mito, ¿no? Pero en realidad como está el país, pues es una verdad. Habría que... Nos estamos cuidando todo el tiempo. Eso es triste, pero es verdad. Es muy interesante lo que acabamos de ver en este experimento social. Pues da gusto saber o es bueno conocer que la mayoría de las personas entiende cuándo es una situación de abuso y se puede proteger. Pero cuando sucede ya este tipo de problema, pues se necesita una atención médica inmediata. Para que podamos hablar de este tema tan delicado, hemos invitado a la doctora Cristina Carpintero. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y lo primero que diría que estoy completamente de acuerdo. Nadie busca esto. No hay por qué echarle la culpa a esas ciertas preguntas que hicieron. Definitivamente, la víctima no es culpable. Y eso hay que identificarlo, ¿verdad? Es una persona que pues ha sido victimizada, es algo que le hicieron a esta persona. Cuando ya existe este evento, debe de asistir a atención médica, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace el médico generalmente? Bueno, lo primero que tratamos de hacer cuando recibimos a este tipo de pacientes, que entre paréntesis, yo soy ginecóloga, y muchas veces cuando hablamos de abuso sexual, nos enfocamos hacia la mujer. Pero quiero decirle que también los varones pueden ser abusados. ¿Okay? De hecho, son abusados. Entonces, lo primero que nosotros tratamos de hacer es
hacer todo lo posible por tranquilizar a la persona esta y principalmente hacerle sentir que no fue su culpa Claro. y hacerle saber que queremos cuidar que no vaya a tener consecuencias posteriores lo que le sucedió. Y perdón, también aquí se involucran mucho los pediatras, porque recordemos que tristemente los niños son víctimas muy importantes de este terrible mal. ¿Qué es la primera cosa que debería hacer una víctima? Acaba de suceder el evento. ¿Qué Por debe favor, lo primero es ir inmediatamente con el médico. Sabe que desafortunadamente se sienten tan sucias de lo que pasó que rápidamente se quieren bañar, Limpiar. lavar y nos quitan muchas evidencias. Entonces, lo primero es ir rapidísimo, lo más pronto posible a revisarse. Después de que se hace la revisión inicial, me imagino que el médico hace ciertos estudios diagnósticos, etcétera. ¿Y qué pasa con ese paciente? ¿Se queda en la consulta? ¿Se queda en resguardo? Ok, normalmente a estos pacientes, una vez que los revisamos, hacemos una exploración física, obtenemos muestras para tratar en el laboratorio de obtener evidencias de del abuso que existió. Incluso esas muestras se resguardan. Se les pide a las víctimas, su familia, que se dirijan a lo que se llama CODE, el Centro de Orientación y Denuncia, que es el área que tiene nuestro gobierno donde las personas pueden ir a interponer su denuncia y para seguir el proceso que se lleva en este tipo de situaciones. Nosotros resguardamos las evidencias que tenemos para cuando la autoridad nos lo solicite. Y el CODE es específicamente aquí en México, pero seguramente en otros países tienen sus entidades. Sí, o sea, todos los países tienen sus entidades a donde una víctima puede ir a interponer su denuncia en caso de haber sufrido un abuso sexual. Cuando suceden estos eventos, me imagino que la atención no es nada más de un médico, ¿no? Tiene que haber una atención interdisciplinaria. Definitivamente. Voy a hablar de lo que sucede en nuestro país. Una vez que se interpone la denuncia ante el CODE, se tiene que llevar al lugar especificado por el CODE donde hay médicos legistas. Esos médicos legistas que no son de una especialidad específica, pero que son los capacitados y autorizados para encontrar las evidencias, ¿no? Y posteriormente, realmente a nosotros como médicos lo que nos toca es evidenciar si hubo algo. O sea, nosotros no nos encargamos de culpar a nadie. Ahí en el CODE, aparte de la evaluación física, se hace una evaluación psicológica y teniendo todo este contexto de la víctima, eventualmente es el juez el que decide si hay delito que perseguir o no. Esta es una situación bastante delicada. Me imagino que puede haber cierta resistencia del paciente por vergüenza, por incluso, como vimos en el segmento anterior, por alguna idea de que fue su culpa, algo de culpabilidad. ¿Qué le podría decir a una persona que ha sufrido o que quizá acaba de pasar por un evento de eso? ¿A dónde debe buscar ayuda? Definitivamente, yo le sugeriría, voy a hablar de la mujer, yo soy ginecóloga, ¿ok? Y en el caso del varón, le sugeriría ir con el urólogo. Ante este tipo de situaciones, en las mujeres, nosotros tenemos que cuidar la posibilidad de un embarazo. Ni siquiera, no voy a decir ni siquiera deseado o no deseado, ni siquiera buscado, ¿ok? Tenemos que cuidar la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual. Y ahora, tenemos que saber que deberemos tener un seguimiento con este tipo de pacientes porque hay cosas que se pueden evidenciar luego, y hay situaciones que tardan algunas semanas en presentarse. Entonces, es importante el seguimiento paralelo al seguimiento psicológico que deberán tener estas personas.
Claro. Doctora, pues muchas gracias. Yo creo que su orientación va a ser muy valiosa para los que escuchan. Estamos para servirles. Ojalá y nadie tuviera que sufrir esta situación, pero entendemos que en este mundo de pecado donde estamos viviendo hay maldad. No se queden ahí, pidan ayuda, avisen, informen. Hay solución para esto. Gracias por seguir con nosotros. Seguramente este tema tan delicado, y queda muy claro que la intervención psicológica va a ser muy importante. Quédense con nosotros porque a continuación vamos a ver este tema del abuso sexual, pero desde la perspectiva psicológica. Continuamos. La intervención del psicólogo en los casos del abuso sexual es muy importante porque dentro de la persona puede ocasionar muchas secuelas negativas, tanto físicas, psicológicas, emocionales y conductuales también. Tiene que ser tratado por un psicólogo para poder intervenir y volver a su estado natural o normal. Se dice que un trauma o en este caso una patología que es algo anormal a lo que debemos de llevar como seres humanos un ritmo normal, cuando se ve afectada esta esfera de siendo una víctima en el área sexual, ella suele contraerse un poco, suele tener síntomas de aislamiento, falta de apetito, ya no confía en nadie, problemas de todo tipo. Entonces es por eso que el psicólogo lo ayuda a restaurar todas estas áreas. Es muy diferente el tratamiento por edades, porque el área que se ve afectada es la de que yo ya desconfío. Entonces el psicólogo lo primero que tiene que hacer es simpatizar, empatizar, ganarse la confianza, hacer que el paciente vea que está seguro, porque esa es el área más importante que se debe de tratar con el paciente que fue abusado sexualmente, y más con un niño. El niño es sumamente un poquito más delicado. El niño no se le va a ir y decir, ay, cuéntame de lo que te pasó, sino que va a ser un poquito más delicado en el son de que vea primero que soy su amigo y que vamos a empezar a lo mejor a interactuar por medio del juego, por medio de qué te gusta, qué esto vamos a hacer. Cuando yo ya me lo gano, en el juego el niño es el que va a decir qué es lo que está pasando. Porque a lo mejor en el juego con sus muñecos va a mencionar algo sexual o ahí es donde el psicólogo analítico, en este caso a lo mejor el clínico, es el que va a decir, sufrió esto. En el tratamiento que he llevado, he tenido pacientes que han mencionado que han sido abusados sexualmente en su niñez y que lo que les ocasionó un malestar en ellos fue que sus padres de alguna u otra manera no les creyeron. Entonces es muy importante que se les pueda creer al niño, que se le pueda creer y que también se pueda aislar al agresor. La manera en la que va a mostrar la conducta un niño y una niña es diferente. La niña se muestra un poco más ansiosa, depresiva, aislada, y el niño puede ser todo lo contrario, se puede mostrar con irritabilidad, con agresión, y muchas veces un niño, hay un porcentaje mayor que el niño mismo que fue agredido sexualmente puede ser en un futuro el agresor también. Entonces es muy importante que los padres los cuiden, vean cualquier diferencia en su comportamiento. Muchos niños que son pequeños y que ya son abusados, pues no lo van a poder decir, no saben decir, ni siquiera saben qué les pasó. Entonces es muy importante que vean cada uno de los cambios. En el adulto es de manera muy diferente. El adulto, uno tiene que ver cuáles son sus habilidades interpersonales y también intrapersonales para que vuelva otra vez a sentirse cómodo y que también sepa poner límites, porque obviamente alguien que ya pasó por esta situación, este tipo de situaciones, pues ya va a estar un poquito más alerta, pero eso no significa que voy a desconfiar de todo el mundo, sino que específicamente me voy a saber cuidar, voy a saber alzar la voz, voy a saber defenderme. Alguien que no se atiende por esta crisis que pasó de ser abusado sexualmente, en los primeros, aparentemente después no va a repercutir o no se va a ver en su comportamiento, pero sí va a tener secuelas pues a la hora de querer relacionarse con alguien más. Yo como psicóloga hago hincapié, invito a todas las personas a que tengan cuidado en esta área, mucho más en los niños y también en los adultos, que sepan, que no digan que es tarde. Obviamente es mucho más efectivo que se pueda tratar, en este caso a lo mejor al niño, al adolescente desde el inicio, pero si en algún momento no lo supimos tratar, hay que tratarlo para que entonces se pueda tener un mejor estilo de vida, para que podamos tener una mejor comunicación, interacción con los demás y podamos sentirnos un poquito más felices, más estables y más seguros.
El día de hoy en Saber Vivir hemos estado hablando de un tema muy delicado que es el abuso sexual. Ya lo hemos abordado desde el aspecto psicológico y hemos visto cuestiones muy importantes de esto, pero sin duda una de las más importantes es también la perspectiva legal. Y para que nos hable más de eso hemos invitado al licenciado Uriel Suárez. Uriel, bienvenido. Muchas gracias. Uriel, ¿en qué consiste esta situación del abuso sexual en el aspecto legal? Bien, es importante notar que el aspecto del abuso sexual, el hostigamiento sexual y la violación como tal, que es el delito más grave en el tema sexual, tienen la finalidad de estar codificados con la finalidad de que estemos enterados de que si llegamos a hacer esa conducta o cometer eso que está ahí en la ley, recibiremos una sanción fuerte. ¿Okay? Claro. Se encarga de proteger la libertad y la psicología y el bienestar de las personas, prohibiendo estas conductas. Y hay 3 niveles, dependiendo de la gravedad de la acción. Okay. El primero de ellos es el hostigamiento. El hostigamiento se puede presentar de diversas formas, pero es, digamos, que la más leve de las manifestaciones de violencia sexual. Puede ser una broma, puede ser un mensajito, esas miradas como lascivas. Por otro lado, ya en un nivel intermedio se encuentra el abuso sexual. Este ya implica, sin necesidad de irnos a una violación en donde ya hay una interacción sexual de cópula, implica tocamientos inapropiados, estas insinuaciones, incluso que estés en contacto con fluidos de otra persona, y depende de ese nivel es la gravedad que la legislación asigna para la penalidad de las conductas. ¿Cuáles son las penalidades que asigna la ley? Bueno, mencionaste 3 niveles. Me imagino que son diferentes penalidades dependiendo del nivel. Sí, claro. Es de acuerdo con el daño principalmente. Claro. Depende también mucho de las circunstancias, si hay una relación familiar, si hay una relación de subordinación, si fue entre un docente y un alumno, si fue entre un patrón y un empleado. Entonces son diferentes factores. Si se utilizó, por ejemplo, otro tipo de violencia, además de la sexual, se intimidó a la persona, se privó de la libertad, se le hizo también violencia psicológica, pues son elementos que digamos que suman, pero de manera general la legislación mexicana contempla hasta 20 años por el delito de violación, por ejemplo. Wow. Sin duda son cosas que suceden allá afuera, digamos, en el día a día puede suceder algo como esto. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer una vez haya pasado algo como esto? Ok, esa es una pregunta importante porque creo que para empezar estar informados, ¿no? Conocer que existe una ley que prevé conductas que tal vez puedan estar existiendo en casa, en el trabajo, en la escuela. Entonces, estar informados y estar alertas, ¿no? No asustarse, como dicen por ahí. La otra sería que existen 2 vías para gestionar este tipo de afectaciones. Una sería la vía administrativa. Por ejemplo, si las empresas cuentan con algún protocolo de prevención, que de hecho instamos a que las escuelas, instituciones, oficinas tengan protocolos para atender este tipo de cosas de manera que pues puedan darles una atención sin que llegue a mayores, ¿no? Esa por la vía administrativa, ¿no? Acudir a recursos humanos, acudir a la oficina especial de orientación en estos temas que hay en tu empresa o en el gobierno. Instituto de la Mujer, la Defensoría, ¿no? Pueden tener ahí algunos programas en este sentido. Y la otra vía sería la vía penal formal, que es instaurar una denuncia, ¿no? Que acercarse a la oficina del Estado que atiende este tipo de denuncias. Por ejemplo, en el caso de México se puede realizar hasta de manera virtual una denuncia y tomar precauciones como estar conscientes de que vamos a tener que probar lo que estamos denunciando. Claro. Entonces, en un caso de violencia, de violación, procurar dejar evidencia para poder probar lo que decimos. Ok. Estas situaciones no son deseables para nadie. Y seguramente hay cosas que podemos hacer o que se deben hacer para prevenir. ¿Nos podrías platicar un poco más de cómo se puede prevenir este tipo de situaciones? Claro, una buena práctica podría ser, y recapitulando un poco, la instauración de protocolos, ¿no? Incluso se pueden dar de manera orgánica. Cuando se presenta un caso, como no es algo tan agradable que considerar, solemos como no visibilizar esas situaciones, pero nos conviene estar informados y mejor establecer vías por las que podamos encauzarnos para resolverlo, ¿no? Entonces, creo que un establecimiento de protocolo y difusión, ¿no? Unas charlas en el trabajo sobre eso, en reuniones de personal, en las escuelas, podrían ser una buena práctica.
En el caso cuando pues, una persona se siente que está siendo vulnerada por algún superior, por algún par, en la cuestión, digamos, en el aspecto laboral, ¿cómo se puede facilitar? A veces puede ser difícil para una persona que está siendo violentada. En general, ¿cuáles son las personas que están encargadas de escuchar este tipo de situaciones? Ok. Eso es importante porque fíjate que es importante hacerle saber a la persona que nos está afectando que no estamos de acuerdo, ¿no? Hay personas que hacen comentarios, chistes, miradas, mensajes, y como no les dicen que no, lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, lo principal sería establecer claramente, ¿no? Con el apoyo emocional respectivo, que no estás de acuerdo con ese mensaje, que no te parece la forma en que te tocan, te tratan o en general esa situación que padeces. Y bueno, lo recomendable es respetar las instancias, ¿no? Acudir con el jefe inmediato, de ser posible sentarse a comentar la situación. Puede ser también que sea un malentendido, porque también pasa, ¿no? Y bueno, si no se puede resolver a través de las instancias inmediatas, pues en el último de los casos una denuncia. Muy bien. Bueno, licenciado, muchas gracias por ayudarnos en este tema tan difícil. Yo creo que ha quedado bastante claro y pues muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Y espero que esto que hemos platicado les pueda ayudar si conocen a alguien que ha sufrido de este tipo de abusos, que puedan encontrar la forma de pues, lidiar con ello desde el aspecto legal también. Quédense con nosotros en Saber Vivir, porque vamos a seguir hablando con respecto del abuso sexual y el efecto que puede tener también sobre una persona que lo ha sufrido. De acuerdo con la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, el 68% de los adultos en México han experimentado alguna vez en su vida alguna situación de estrés. La manera en cómo afrontan estas situaciones cada persona es variada. En los últimos años, la evidencia científica ha incrementado sobre el análisis de la relación que existe entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Hay un término llamado eje intestino, microbiota y cerebro, justo donde hay una relación a través de nuestro sistema nervioso entre nuestro intestino, las características que tiene la microbiota que está alrededor del intestino y cómo es que está funcionando nuestro cerebro. Así que en esta ocasión les voy a compartir alguna receta y algunos alimentos de cómo mantener sano nuestro intestino, ya que esta puede ser la clave para atender muchas de las enfermedades mentales o de las situaciones mentales que hoy en día están incrementando y que cada vez a más personas lo pueden estar afectando. Ustedes aquí pueden observar una ensalada, que es algo que se recomienda a las personas con estos padecimientos como depresión o ansiedad. En esta ocasión colocamos lechuga, 2 tipos de lechuga, y espinacas, donde aquí pues está incluida la fibra dietética, que ya sabemos que es parte en donde se encuentran los prebióticos. Asimismo están unos pimientos morrón de color naranja y rojo y tomates, donde contienen carotenoides, que eso también ayuda en la salud intestinal. Podemos complementar esta ensalada y que se recomienda consumir un plato con estas características en cada uno de los 3 tiempos de comida. Y para complementarla aún más, aportándole algo de energía, de cereales integrales y de proteína, le podemos añadir un poco de amaranto. Para incorporar las grasas naturales de distintas fuentes, utilizamos en esta ocasión semillas como la semilla de girasol, la linaza y por supuesto un alimento muy importante y tradicional en nuestros hogares mexicanos, que es el aguacate, el cual le va a aportar grasa saludable y que a nuestro intestino lo puede beneficiar para incrementar esas bacterias buenas que necesita para tener un equilibrio, disminuir una inflamación
y que esa disbiosis que posiblemente exista cuando hay alteraciones como el síndrome postraumático, la depresión, la ansiedad, entonces puedan tratarse desde la alimentación. Espero que los disfrutes. Agradecemos a la nutrióloga Daniela Frutos. Gracias por enseñarnos la importancia de la nutrición en momentos postraumáticos. Ahora quiero dejarlos con una pequeña reflexión que es posible que muchos de los que estén viendo este programa va a ser muy útil para reflexionar desde el aspecto espiritual. Así que sigan con nosotros para escuchar a nuestro guía espiritual. Vivimos en un mundo imperfecto en donde no podemos ignorar el hecho de que el abuso sexual está presente y hay muchas personas que son víctimas de esto. Déjame decirte que si tú estás buscando ayuda y estás buscando sanar, una vida espiritual activa bien podría ayudarte para poder llegar a solucionar y poder superar aquellas crisis, aquellos problemas, aquellos traumas que este abuso han dejado en tu vida. La oración es un elemento fundamental que será un gran acompañante si tú así lo decides para poder superar aquella crisis. Dejar a Dios entrar en tu corazón será un elemento importante para que durante el proceso de superación, durante el proceso de trabajo, puedas llegar a vivir una vida plena y feliz superando este trauma. Ábrele la puerta de tu corazón a Dios, permite que Él sane tus heridas y estoy seguro que durante el proceso te acompañará y llegarás a un puerto seguro. El abuso sexual es y seguirá siendo una atrocidad ante el ser humano. Y esto debe ser castigado. Nunca es fácil enfrentar una situación como el abuso sexual, ni personalmente, ni con nuestros hijos o amigos. Pero hoy más que nunca debemos informarnos, saber cómo actuar legalmente y también ser conscientes de que nuestros actos determinarán las consecuencias que ocasionan este tipo de desgracias. Si observas en tus hijos comportamientos distintos, alimentación alterada, comportamientos raros, depresión y tristeza, no olvides crear un ambiente de confianza para ser la primera persona a la que puedan llegar a contarle. Recuerda que lo más importante para toda la familia es saber vivir.